Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí, con el gusto de saludarnos, de podernos escuchar. Hoy tengo una historia muy particular, en la que tal vez muchos de nosotros nos seguimos conflictuando y seguimos a través de estas circunstancias batallándonos. La historia se basa en un hombre llamado Ismael. Obviamente, su historia está en la Biblia. En el capítulo 16 de Génesis inicia esta historia. Resulta que Ismael es el primer hijo de Abraham. Abraham, el que Dios ha llamado para que pueda ser el patriarca, de quien Dios lo llama para que de ahí se origine la nación de Israel. Pero la promesa de Dios para esta situación de hacer una nación era que sería en un hijo que tendría que procrear Sara, su esposa, y él como padre, Abraham. La historia no sucedió así, ya que el hombre metió la mano, su esposa Sara tuvo la ocurrencia pensando que ya no era posible humanamente, porque ya eran muy grandes de edad, ya no era posible que tuvieran un hijo, pues le dijo, te presto a mi sierva llamada Agar. Pues finalmente sucedió eso. Y entonces Agar se embarazó y dio a luz al primer hijo para Abraham, que fue Ismael. Y la historia de Ismael, pues decía que al principio puede ser para tal vez muchos de nosotros, porque tal vez mirando la vida de Ismael pudiéramos de pronto decir a nosotros, pues yo creo que me siento igual porque las circunstancias no son muy favorables para mí. Las circunstancias de Abraham ciertamente fueron un tanto difíciles. A su esposa le pide que tenga a su hijo Ismael con Agar para que tuviera la herencia, pero no era el plan de Dios. Ismael le tocó nacer en un momento muy tenso, familiarmente hablando, porque cuando Agar, la sierva que finalmente obedece a su ama, a la señora Sara como ama de ella, nace Ismael, pero cuando nace, esta mujer, Agar, tiene una actitud de superioridad o de tener mayor ventaja, por así llamarlo, con respecto a Sara, porque ahora ella tiene un hijo. Y entonces hay una contienda, hay unos celos, hay unas circunstancias no gratas. Sara se siente desplazada, siente que le están quitando su lugar como esposa, aunque te recuerdo, ella fue quien lo permitió, ella fue quien le pidió a Agar que llevaran a cabo esto. 13 años pasan y entonces viene Dios para hacer la promesa y entonces Sara se embaraza finalmente por un milagro de Dios y se embaraza y da a luz a Isaac, su hijo. Cuando nace Isaac, el mundo, por así llamarlo, el mundo de Ismael se derrumba. De ser el primogénito, de ser el favorito de papá, de ser el heredero, porque seguramente ya bajo los años que vivió, porque entre más pasaban los años, menos podría ser, humanamente pensando, menos podría ser posible que llegara el embarazo, de acuerdo a esa promesa de Dios a ellos, de Abraham y Sara. Y entonces, tal vez, y esto solo estamos tratando de mirar atrás de esta historia en la Biblia, mirar qué otras cosas más sucedieran. En el diario vivir, era el hijo de Abraham, crecía fuerte, se fortalecía. Siempre es grato ver a un niño a ir creciendo, tener sueños en él y decir, ya está creciendo, lo imagino como joven, yo quiero que haga tal profesión. Y no sé, tal vez Abraham ya había depositado ciertas añoranzas, ciertas visiones para él, decir, ay, cómo me gustaría que fuera médico, cómo me gustaría que hiciera tal profesión, pensando en tantas cosas. Pero viene Isaac y le cambia el mundo a Ismael. Se lo cambia completamente porque luego entonces ya no es el predilecto, ya no es el único, ya llegó otro. Y generalmente el segundo hijo, pues en este caso Isaac, llama toda la atención. El primero pasa a segundo término. El primero siempre es la novedad al principio, pero cuando viene el segundo, ahora el segundo, el bebé, el más pequeño, es el que en este momento se le llama, nos toma la atención. No solamente se sintió desplazado en ese punto Ismael cuando ya nace su hermano Isaac, sino que definitivamente en los planes familiares las cosas cambiaron.
Ya no era por medio de Ismael donde podría él haber conservado la primogenitura, sino era ahora en Isaac, porque aquí el punto es que no son los planes de las personas, en este caso de Abraham y de Sara, que habían pensado cómo resolver el llamado que Dios les tenía para ser una grande nación. Era más bien de acuerdo al plan de Dios, que fue en Isaac donde Dios había dispuesto venir a llevar a cabo este objetivo. El apóstol Pablo, cuando le dice a los Gálatas con respecto al nacimiento de fe que hubo en Isaac, que todos aquellos que creemos en Jesucristo somos de esa genealogía de la fe y no de la carne, como si pensáramos que a través de los judíos, hasta este día pensáramos que solamente es la única forma de tener salvación. Ya no es así, porque ya no es por los que son por carne, así como que por una herencia, sino es por la fe como la cual obró en la vida de Abraham y de Sara para entonces procrear a su hijo Isaac. Y entonces nosotros hoy somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Esto quiere decir entonces que Ismael descartado completamente para esto. La familia cambió, la forma cambió y llegó un momento en el que en medio de esas circunstancias que vivía Ismael, él se dejó llevar por esas circunstancias. Y me refiero a lo siguiente. Hay circunstancias que no podemos controlar en nuestra vida. Para Ismael, él no podía controlar la manera en la que había nacido, la rivalidad o la tensión que existía entre Agar como su madre y Sara como la dueña o la señora de la casa. Él no podía meter la mano con el desplazamiento que hubo por el hecho de que Dios había dado una promesa en Isaac. Digamos así como que él no pidió nacer, sino en cambio Dios permitió algunas cosas allí. Y estas circunstancias no las podía él controlar. Pero la diferencia está cuando él decide o se deja llevar por esas circunstancias. Después de que nace Isaac, te cuento esta historia. Isaac, de acuerdo al ritual que Dios le mandó para poder hacer un pacto y hacer un pueblo con ellos, era que tendría que ser circuncidado y después tendría que ser en ese proceso de crecimiento destetado y cada evento era importante. Por cierto, Ismael, aunque esto pasó, le afectó sus circunstancias, el que Ismael sea hijo de Abraham, eso no podía cambiar, eso seguiría siendo. Siempre iba a ser su hijo, no había cambio, aunque tal vez en algún momento se le olvidó a Ismael y esto le alteró, le movió las cosas y entonces hizo algo que cambiaron las circunstancias y es lo siguiente. Cuando nace Isaac, entonces decía, llega un momento en que lo tienen que destetar, lo van a ya dejar de considerarlo tan bebé para empezarle a darle un alimento más sólido, eso es el destete, deja de tomar leche materna y ahora ya se considera ya no un pequeñito lactante, ahora ya es un bebé en un desarrollo mayor. Hacen una ceremonia, hacen una fiesta, no sé, una celebración familiar. Y después de esto, Ismael tiene una mala actitud con su hermano Isaac. Se burla de su hermano menor y a Sara, la mamá, no le parece bien. Finalmente, Ismael podría continuar ahí en la casa de Abraham porque es su hijo. Eso pasa, pero cuando él decide participar, él decidió entrar a dejarse llevar por las circunstancias. Vivió bajo las circunstancias que le tocaron y no por encima de ellas, que es aquí donde ahora podemos nosotros comenzar a sacar una enseñanza de la vida de Ismael. Cuando esto sucede con Ismael, Sara llega a la determinación y le dice a Abraham, no podemos estar los dos, hablando de Agar y de Sara, las dos juntas en esta casa. Yo no puedo soportar, no es correcto que él, aunque es tu hijo, hablando de Ismael, se burle de nuestro hijo que es Isaac. No está bien, ya es mucha tensión. Las circunstancias no se han facilitado, mucho menos ahora con la actitud de Isaac. Digamos que, la actitud de Ismael. Digamos que la actitud de Ismael fue la gota que derramó el vaso. Y entonces, la consecuencia fue que tuvo necesidad de despedirlo. Abraham, un poco cargado con esto,
consulta a Dios y Dios le dice, no te preocupes, adelante, haz lo que te ha dicho tu mujer Sara, despídelo. Y bueno, la historia de Ismael conlleva en el punto de que desafortunadamente, por dejarse llevar en esas circunstancias, fue despedido con su madre y llevados al desierto, los corrieron del lugar. Sin en cambio Dios aún en esto tuvo misericordia de él. La historia de la Biblia dice que cuando ya estaban en el desierto, Agar, su madre, viendo al niño con sed, porque se les había acabado el agua que ya llevaban, se alejó mejor, lo dejó a la sombra de un árbol y desde lejos quiso pues ya solo esperar el momento en que muriera el niño, porque finalmente no había más futuro, ya no había nada más que hacer. Sin en cambio, Dios envió a un ángel y le dijo, ve a tal lugar, ahí vas a encontrar agua, dale a tu hijo, porque haré de él una nación grande. Y ciertamente, Ismael, la historia dice que tuvo 12 hijos, de los cuales se fortalecieron e hizo otro pueblo allá Dios. Pero el pueblo que Dios elige y la bendición que Él pone está en Isaac. Recuerda eso. La bendición que Dios pone está en Isaac. Ismael, una de las enseñanzas que hoy podemos aprender de Ismael es que él se dejó llevar por sus circunstancias, pero no porque nosotros hayamos nacido en un lugar, en alguna desventaja física, económica, social, de oportunidades. Quiere decir que tengamos que ser completamente limitados a quedarnos ahí. Vivir bajo esas circunstancias quiere decir que podamos creer en Dios y salir adelante a pesar de eso. Porque en este punto, lo que Dios nos ofrece y lo que Dios hace en nuestra vida, indistintamente de nuestro pasado, no es que nos quiera dominar la vida. Y es ahí un detalle donde hoy tenemos que aprender como personas, como varones, como sabiendo que tenemos a veces cosas que nos pueden complicar para salir adelante y muchas veces esas cosas son de nuestro pasado. Pero cuando vamos a creerle a Dios, ese pasado no debe determinar nuestro futuro si estamos dispuestos a que Dios transforme nuestra vida, que eso es lo que Él nos ofrece. No nos ofrece dominarla para que entonces nada quede libre de que nosotros podamos decidir. Nos ofrece transformarnos, de acuerdo a lo que la Biblia también dice en Romanos 12, versículo 2, dice que nuestra mente es donde tenemos que renovarnos para que entonces comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ismael se quedó en estas circunstancias, se dejó arrastrar. Y muchas veces nosotros podemos arrastrarnos justificando, es que así me criaron, es que no tuve más chance, es que mi carácter, es que mi casa, y esto nos puede traer carga y no salir adelante. Cuando de parte de Dios hay la oportunidad, dice la Biblia que Él nos hace retomar el vuelo como las águilas y entonces tendremos nuevas fuerzas, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Cuando hace esa relación hacia las águilas, quiero hacerte esta referencia. Las águilas tienen una característica. Cuando ven una tormenta, todos los demás pájaros corren, se van a su nido, se resguardan en algún lugar, alguna roca, algún árbol. Pero el águila no. Por cierto, las águilas, sus nidos son en lugares muy levantados, muy escarpados, muy inaccesibles, para que no haya quien les ataque. Pero el águila, cuando ve venir la tormenta, no se espanta, enfrenta la tormenta, pero la manera en la cual aletea y mueve de manera adecuada sus alas, su forma de volar, no es para que la tormenta la golpee o la tire, sino para que la misma fuerza de la tormenta la haga subir y volar más alto, de tal manera que entonces el águila vuela por encima de la tormenta. Ismael no decidió volar por encima, se dejó envolver por la tormenta que vivía. Vivir por encima de la tormenta hubiera sido amar a su hermano, respetarlo, reconocer el lugar que ha tenido, saber los beneficios que ya tenía,
porque uno de ellos es que fue el primero circuncidado en la promesa que Dios le dio a Abraham para todo un pueblo, porque finalmente él podría haber sido del mismo pueblo. Sin en cambio, prefirió quedarse con la atención que ya tenía, al apego de su mamá, a acreditarse esa atención que su madre y Sara tenía, porque él era hijo, él era alguien ajeno a esto, debería mantenerse ajeno, pero decidió tomar parte. A veces compramos pleitos ajenos, y esto a ver si logro explicártelo. A veces los problemas son entre los padres, entre los parientes, y nosotros como hijos, sobrinos, nietos, no tuvimos nada que ver, pero nos apegamos a cierto lado y de pronto ya nos vimos participando de una rencilla de tiempo, de algún malentendido de atrás, y nosotros nada tuvimos que ver. Pero eso es una decisión propia que podemos nosotros hoy aplicar de acuerdo a lo que estamos mirando en la vida de Ismael en cuanto a ir por arriba de las circunstancias. Hoy quiero invitarte, mis queridos escuchas, tú que estás atento a esto y que seguramente tenemos una historia, tenemos un pasado. Ese pasado no debe de ser determinante para lo que podamos hacer en el futuro. Tu pasado no determina tu futuro, porque tu futuro en las manos de Dios, Dios lo ha prometido que sea diferente, que se renueve, que se mejore, porque finalmente la voluntad de Dios es que al conocerlo no seamos los mismos. No estamos llamados a quedarnos en esas circunstancias o en esas condiciones. Estamos llamados a renovarnos, a crecer y a madurar bajo la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, entonces dejemos de excusarnos, dejemos de lamentarnos por lo que no tuvimos, por lo que no recibimos, por la forma en la que nacimos o el lugar donde estamos. Y más bien, creamos a Dios en sus promesas, a lo que puede ser, y podamos actuar y decidir correctamente a las decisiones que nos acerquen a Dios y a su voluntad. Hagamos a un lado las rencillas, los temores, hagamos a un lado todo resentimiento, que la vida nada nos debe. Nosotros tenemos que agradar a Dios, que bendecir su nombre y aprovechar la vida que tenemos. Nuestro error a veces es ver lo que me falta y no mirar lo que sí tengo. Así que miremos lo que sí tenemos, y tenemos vida, y tenemos a Dios de nuestro lado, y Dios nos puede ayudar, y Dios nos puede bendecir, aunque también implica esfuerzo, aunque también implica entrega, aunque también implica renovación de entendimiento y de pensamiento. Acércate a Dios, acerquémonos a Dios, creamos en su palabra, y si hay cosas de nuestro pasado pendiente, resolvámosla, perdonemos, enfrentémosla, pero que no nos envuelvan, más bien que nos permitan impulsarnos para acercarnos cada vez más a Dios. Ismael entonces era hijo de Abraham, es hijo de Abraham, eso no iba a cambiar. Ismael recibió la señal del pacto como la circuncisión, pero decidió dejarse envolver por sus circunstancias. Tú y yo tenemos un llamado a ser hechos hijos de Dios. Y cuando digo ser hechos es porque Dios sigue obrando en nosotros, porque Él quiere que se forme en toda persona que ha conocido a Cristo, se forme su carácter, su amor, su visión, que nosotros finalmente sigamos sus pasos. Así que este tiempo, este día, Dios nos permita tomar decisiones que nos acerquen a Dios. Pues esta es la plática que hoy quería comentarte de parte de Dios. Que el Señor bendiga tu camino, escuches su voz y que asimismo podamos por fe caminar hacia sus promesas. Gusto de saludarlos, gusto de escucharnos. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.